Vamos a enseñarles cómo crear nuevas billeteras para recibir runes y vamos a estar mirando cuáles son los runes que están más calientes. Buenas, buenas, bienvenido a otro episodio de Cripto Degenerados. Este es el número 35, con ustedes el Iguano y nos acompaña Satoshi Criptotavo, señores. Aquí lo tienen con su... Acuérdense de suscribirse, darle like, darle a la campanita. Hoy vamos a estar repartiendo 10 perritos más del Criptotavo. Así que suscríbete, pon el comentario y una dirección de las que te vamos a mostrar hoy. También recuerda, nosotros no somos asesores financieros. Siempre investiga en dónde vas a meter tu dinero. Entonces, Bitcoin Runes. Esto está explotando, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que hay que aclarar también que todo esto es una tendencia que suele subir, explotar y después tiende a bajar. Cualquier token que ustedes hagan mint o cualquier token que compren, tienen que siempre estar pendientes del momento para venderlo y sacar sus profits. Porque como toda tendencia, esto es un momento que sube y después vuelve a bajar. Sí, normalmente los meme coin son lo que llaman pumps and dumps. O sea, la gente los crea, los promociona, suben de precio exageradamente y luego el mismo que lo promocionó dompea, o sea, vende todo. Y por lo general muchos quedan, se puede decir, sin el dinero, o sea, estafados. Entonces tengan mucho cuidado. Esto es, yo diría, runes es más que todo para divertirte. Si quieres mintear un perrito, un sapo, si tienes un club y quieres repartir algunos NFT para que tengan algún tipo de promoción, yo me enfocaría por ese tipo de cosas. Ya invertir grandes sumas de dinero en esto es a riesgo. Haz tu investigación y toma tus riesgos. Hoy les vamos a presentar las carteras más usadas que son compatibles con Bitcoin, obviamente, y las que pueden manejar sus runes y cualquier tipo de ordinal en ellas, ¿no? Vamos a empezar primero por la pionera, una de las primeras que se creó, que se llama Unisat. Unisat es una de las primeras, aquí está el perrito, ¿ves? Este es el perrito que van a recibir las personas que están suscritas al canal, que dejaron su like y en los comentarios pongan su dirección de Bitcoin para que le podamos enviar el runes a su cartera. Los comentarios que hemos estado recibiendo, súper agradecidos. Sigan poniendo comentarios. Entonces, bueno, una de las carteras que pueden usar es Unisat. Unisat es bastante simple, bastante fácil de manejar. Adicionalmente tiene su propio marketplace, que se lo mostramos en el video anterior. Es una cartera que simplemente la descargan, como ya le hemos mostrado anteriormente, guardan su frase y ya su cartera está creada. Cuando ya tengan su cartera, ustedes van a ver que tienen una dirección aquí. Esa es la dirección que van a copiar y la van a pegar en los comentarios para que puedan recibir sus runes que nosotros le vamos a enviar. Acuérdense que solamente vamos a enviar 20 en total, 10 del video anterior y 10 de este video. Así que rápido crea tu cartera, pon tu dirección en los comentarios porque los fees están bastante caros y no podemos estar enviando tanto perrito. Pero si ustedes igualito lo quieren mintear, pueden ir directamente y lo mintean en cualquiera de los marketplaces que les vamos a mostrar. Quiero aclarar algo. Esto de The Real With BTC, nosotros no ganamos nada si ustedes mintean. No crean que nosotros le estamos vendiendo esto para beneficiarnos. No, esto es para divertirnos. O sea, si ustedes van y mintean sus The Real With BTC, es simplemente yo no gano nada. El Criptotavo Satoshi Nakamoto que tenemos aquí no gana nada. Es simplemente para echar vaina. Sí, eso es solamente para echar broma, pues. Y esto fue un perrito que creamos solamente por diversión, pues. Entonces, bueno, si los fees bajan considerablemente, podemos inclusive enviar hasta un poco más. Entonces, bueno, Unisat es una de las primeras carteras que se creó, es bastante versátil, es bastante fácil de usar y aquí tiene su dirección de Bitcoin donde la pueden copiar y pegar, ¿sí? Esa dirección que termina en 97KM, esa es la misma para los ordinal y para tus Bitcoin. Correcto. Ah, está bien bueno porque por lo menos en Xverse te da una para los ordinal y otra para los Bitcoin. Es completamente diferente, pero así me gusta más. Sí. Más fácil. Sí, correcto, porque es más fácil de usar. Eso es lo otro, nos vamos a la segunda cartera que se llama Xver, la que está mencionando Manuel, que a la hora, como dice él, tenemos una dirección. Si yo le doy, por ejemplo, recibir, después de haber creado la cartera, aquí me sale una cartera de Bitcoin
y me sale una cartera para los ordinal. Eso es lo que estaba Sí, mencionando Manuel. Si ustedes van a poner en los comentarios y tienen la cartera de XBER, copien la que diga ordinal. ordinals BRC20 runes y esa es la que nos van a pegar en los comentarios. Recuerden una cosa, en Xverse no pueden enviar Bitcoin a la de Ordinal. Probablemente se puedan recuperar, pero no es la función de la wallet. En Xverse Sí. también hay algo muy bueno, que ellos integran aparte una capa 2 que se llama Stacks, que tiene también sus tokens allí. Entonces, les agiliza ese proceso de la integración de las capas 2 que hemos estado también hablando, ¿no? La siguiente cartera y otra que yo uso bastante se llama Ledger. Ledger es una cartera bastante simpática, bastante fácil de usar. Puede manejar también stacks, puede manejar Alex Lab, Bitcoin y también a la hora de recibir, si ven, tienen aquí varias direcciones. Una que se llama de Bitcoin y una que se llama Runes. Aquí la de Runes solamente copian la de Runes copiada y esa es la que van a pegar en sus comentarios. Ledger es una cartera bastante simpática también. Como les dije, yo la vengo usando desde hace bastante tiempo y han mejorado bastante. Con estas tres carteras tienen más que opciones para poder manejar sus runes y poderlos recibir. Otra cosa que le queremos hablar. Hay un par de herramientas que ya han salido que son bastante buenas para ir explorando el ecosistema de Run. Mucha gente está diciendo que no, que Run, que son una estafa, que tal, como todo que sale nuevo. Yo no sé si se acuerdan, si llegaron a estar alrededor cuando se crearon los BRC20 y hubo muchísima gente que hizo dinero. ¿Y por qué es tan importante ahorita agarrarlo temprano? Porque primero no han salido los exchanges y lo que nosotros pensamos que va a pasar es que estas inscripciones en runes la van a poner en formato de token en los exchanges para que la gente pueda empezar a hacer trading. Entonces es muy importante entrar temprano, porque al entrar temprano tú no estás pagando nada, simplemente lo minteas como el perrito que te estamos pasando y después quizás tenga algún valor. Si la gente los empieza a colocar en los marketplaces o los envía a los exchanges, puede tener algún valor. Entonces, si nos vamos ahorita hay 4001 runes creados. Lo verás que es un número bastante grande, pero lo importante es saber cuál de ellos comprar. O sea, cuál de ellos mintear. Si el min está completamente full, aquí nos vamos a otra página que se llama RunBTC, XYZ_runes. Aquí podemos ver los runes que se han creado y cuáles de ellos se pueden mintear todavía. Es importante acotar que el que creó Casey al principio, que se llama un Common God, Goods, ajá. no se lo recomendamos. ¿Por qué? Porque no tiene supply limitada. O sea, el supply va a estar abierto por los próximos 4 años hasta el próximo halving. Entonces quiere decir que se van a crear muchísimos de ellos y si llega a tener un precio se va a diluir entre todos los holders que hay. Entonces no es una muy buena opción. Para comprar runes, ¿qué me recomendarías tú? Que revise quiénes son los que lo crearon o la ¿Quiénes son los que lo crearon? supply. O sea, exactamente, ¿qué Eso mirarías tú? eso es una cosa. Fíjate que aquí están todos los que están abiertos todavía que se pueden mintear gratis, como el de Real With BTC, como el que nosotros estamos creando, que todavía se pueden mintear. Y una de las cosas que tienen que ver es, lo pueden buscar en Twitter y ver las comunidades, pero una herramienta que es bastante buena para eso es el marketplace de OKX. ¿Por qué? Porque ahí te dice cuáles son los runes que están creciendo de market cap, que han crecido bastante. Si tú te ves, por ejemplo, este que fue uno de los primeros que crearon, que se llama ZZZZ, este ya tiene un market cap de 32.725 Bitcoin. 32.725 Bitcoin, o sea, 2.16 billones de dólares. Esto es una locura. Y entonces, claro, la gente lo sigue comprando y sigue subiendo de valor. Esos números Ajá. invitan a soñar, a perderte en un mundo de mentiras. Claro, una de las cosas importantes es el volumen. Están manejando un volumen de 6.7 Bitcoin cada 24 horas. Es Pero es bastante que volumen para... si te fijas Ujú. en el mempool, o sea, en la cantidad de transacciones que están imprimiendo en el blockchain de Bitcoin, eso no ha bajado, está a Sí, $10. Normalmente eso estaba a menos de $1. sí, y eso va a seguir por un buen rato. Por eso que tenemos que aprovechar esta oportunidad y mintear lo que Lo ustedes que te piensen que puedan guste. subir, o que les gusten de manera gratuita. Por ejemplo, si nos vamos a la página de OKX y le damos la opción Mint, nos aparecen todos los runes que están disponibles para mintear. Yo, por ejemplo, si lo fuera a hacer, si dijera, bueno, ok, vamos a ver cuáles son los runes que se pueden mintear gratis y cuáles son la cantidad de holder. Cuando yo le doy a la cantidad de holder, ya sabemos que este es un common good, no porque el supply que es muy alto. Pero si, por ejemplo, seguimos buscando y vemos, ok, este todavía está
19%. Queda todavía un buen margen para seguir mintiendo. Bueno, podría ser una opción. Podemos ver que todavía se está mintiendo y si ven, están entre los primeros. Vamos a seguir bajando y decimos, bueno, este está más llamativo porque va 54% en progreso y tienen 693 holders, o sea, está en sus inicios. Yo me voy acá y quiero ver los detalles. Si se ven aquí, ya están vendiendo, lo están vendiendo por 277, 54 dólares más o menos, pero todavía se pueden mintear. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver los detalles del token. Dicen, se han minteado 566.543 y el máximo que se puede emitir por transacción son 93.000. Le estamos enseñando solamente una de las formas que se pueden hacer para buscar nuevos tokens y no cuesta nada, solamente le va a costar los gas fees que van a pagar por mintear el token. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a la pestaña de runes y vamos a buscar The Real Wave. Ajá, aquí estamos con The Real Wave BTC, que es el que le vamos a enviar a su cartera. Y si ustedes pueden ver, aquí todavía está el mint abierto. No hay nada todavía por venta. Aquí lo pueden mintear de manera gratuita. Solamente tienen que pagar los gas de, ¿cómo se llama? De los fees. El Rune ID no está mal. O sea, no está en el bloque Génesis, pero está cerca. Exacto, está cerca. Por ejemplo, si se ven acá en la página de Unisac, también lo pueden hacer. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto cubrimos parte de las preguntas y la gente espero que esté más clara. Excelente. Si tienen más preguntas, comenten. Si les gusta lo que estamos compartiendo, suscríbanse. Van a venir muchísimos más videos, no solo de Rune, de muchísimas cosas. Se suscriben, comentan, le dan like y compartan. Yo con esto me despido. Sayonara. Adiós. Bye. Adiós, pues.